Hola, hola. Bueno, hoy una vez más con nuestro devocional. Me alegro mucho que los hayan estado escuchando semana a semana. Y hoy el tema de hoy que quisiera como tratar con ustedes, le he puesto como título "Puestos los ojos en Jesús". ¿Y por qué le he puesto este título al devocional? Porque muchos de nosotros, muchas veces, como todas las personas, tenemos miles de problemas, miles de preocupaciones, el día a día, tantas cosas que nos pasan a diario. Y muchas veces decidimos poner nuestra mirada o nuestros ojos en todas estas cosas que están pasando, en todas las cosas adversas que están pasando, en vez de enfocarnos en Jesús, que es en la persona en que deberíamos enfocarnos. Y para el día de hoy quisiera hablarles sobre dos historias en particular. Y la primera la vamos a encontrar en Mateo 14, del versículo 22 al versículo 33. Esta historia también la pueden encontrar en dos evangelios más, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Juan. Pero la razón por la cual me gusta más como aparece en el evangelio de Juan en el evangelio de Mateo, es porque Mateo nos cuenta como un poco más de detalles. Esta historia es la historia, yo sé que muchos, estoy segura que están familiarizados con ellos, es cuando Jesús caminó sobre el agua. Marcos y Juan solamente se enfocan en el hecho que Jesús caminó en el agua, pero Mateo, a diferencia de los otros dos evangelistas, se enfoca también en qué pasó con Pedro. Y por esa es la razón que me tiende a gustar más en esta parte. Entonces les voy a leer, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, estaban reunidos con la multitud y Jesús estaba enseñando, ¿no? Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús mismo subió al monte a orar aparte, que es lo que hemos hablado en otros devocionales. O sea, si Jesús oraba y él tenía la necesidad de ir a solas a orar, imagínense cuánto más nosotros, ¿no? Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, o sea, a sus discípulos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Pedro siempre fue un discípulo como muy arriesgado. O sea, él como que era de esas personas que nunca se quedaba callada, que siempre quería un poco más. Y eso no está mal, al contrario. Muchas personas como que a veces tienden a criticar a Pedro y a decir: no, él era muy imprudente, él fue el que negó a Jesús 3 veces y eso. Pero no le miran también el lado positivo a Pedro, y es que Pedro siempre él quiso como un poquito más. Entonces dice así, el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, él quería hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fijémonos lo que dice acá. O sea, Pedro alcanzó a caminar en el agua. No es que él no haya alcanzado, porque dice: y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, algo que quiero que en el versículo 30, quiero que nos enfoquemos en ese versículo, porque dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuál fue el error de Pedro? Si Pedro ya estaba caminando sobre el agua. El error de él fue que él ya estaba mirando a Jesús cuando él estaba empezando a andar. Pero el error de Pedro fue empezar a mirar la tormenta en vez de seguir mirando al Maestro. En vez de seguir poniendo su fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Entonces, a nosotros también nos pasa eso. Muchas veces
tenemos miles de problemas y no somos capaces de enfocarnos en Jesús, no somos capaces de enfocarnos en sus promesas, sino que empezamos a mirar más las circunstancias que al mismo Maestro. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces hoy quiero reflexionar sobre eso, reflexionar sobre la importancia de por qué es importante poner solamente nuestra confianza en Jesús. Muchas veces empezamos a confiar más en la gente que en el propio Jesús, y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jesús y que nuestra mirada sea siempre puesta sobre Él. Esté pasando lo que esté pasando, siempre tenemos que estar enfocados en que Él nos va a salir a rescate. Y fíjense la oración que hizo Pedro. Pedro no dijo, la oración de Pedro fue inmediata. Jesús respondió inmediatamente, porque Pedro no empezó a hacer una oración larga ni extensa. Simplemente él dijo, Señor, sálvame. Y hay veces Jesús lo que quiere escuchar de nosotros es eso mismo, que nosotros seamos capaces de gritar y decir, Señor, te necesitamos, sabemos que somos débiles, sabemos que tenemos esta carne que muchas veces queremos hacer lo bueno y la carne misma no nos deja, pero te necesito en mi vida. Entonces, reflexionemos en eso, en la buena actitud también que tuvo Pedro en ese momento. Sí, tuvo poca fe porque miró mal la tormenta, pero fue capaz de hacer una oración directa al corazón de Jesús. Señor, sálvame. También quiero que en este devocional leamos Juan 4 del versículo 43 al 54. 43. Nata casi ya no ve tan bien como antes, ya no tengo 15 años. Y aquí es la historia de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Entonces les voy a leer la historia rapidito y después vamos a estar hablando. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Jesús. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, quiere decir que ellos ya sabían quién era Jesús, porque él ya había estado en ese lugar. Ellos ya habían visto los milagros que Jesús había hecho, ya sabía que él había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo, escuchen, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces quiero que paremos un segundito ahí y empecemos a hablar sobre esto. Que se hagan esa pregunta. ¿Ustedes creen que este hombre, este oficial del rey, que era un noble, tuvo fe o no tuvo fe al creer que él podía sanar a su hijo que se estaba muriendo? Yo creo que él tuvo fe, tuvo mucha fe, porque él dijo, ok, viene el maestro, hay una posibilidad de que mi hijo viva, o sea, hay una posibilidad de que mi hijo sea sanado por el maestro. Pero él quería que Jesús fuera con él a la casa, ¿sí? Él no quería, él quería como traerse a Jesús para la casa para que lo sanara. Y miren el reto tan grande que le hace Jesús a su fe. Jesús le dice a este oficial, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús estaba retando su fe. Estaba diciéndole, no es necesario que yo vaya para que tu hijo esté sano. Si tú crees en la palabra que sale de mi boca, tu hijo va a sanar. Y muchas veces, eso tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Muchas veces empezamos a enfocar nuestra mirada en otras cosas, pero no creemos
y no ponemos la mirada en Jesús como tal, como persona, lo que Él es. Si la palabra nos dice que Jesús es sanador y que Él murió en la cruz y que Él cargó nuestras enfermedades en la cruz, el hecho de saber que Jesús es sanador es suficiente para que nosotros podamos creer que si estamos pasando por un momento difícil, por una enfermedad, Jesús va a hacer un milagro porque ese es Él. No es necesario de pronto, muchas veces como que le pedimos mucho a Dios, y está bien pedirle a Dios. Yo soy de las que digo, Dios dice, el que no pide no recibe. Está bien pedirle a Dios, pero si sabemos en su palabra que Jesús nos dice que Él es sanador, eso es lo que es Él, ¿sí? Y dice así, cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7, y el hombre ya llevaba 24 horas caminando. Quiere decir que el hombre tuvo que caminar 24 horas para llegar a su casa, creyendo que su hijo ya estaba sano. Entonces, miremos cómo le redireccionó Jesús la fe a este hombre. Al principio haberle dicho, ven conmigo a la casa, y que Jesús después le dijera, si tú no vieras señales no vas a creer, simplemente ve que tu hijo ya está sano. Le corrigió su fe, dijo, no, vas a creer en mi palabra y vas a creer en lo que yo te digo. Entonces ve caminando 24 horas que cuando tú llegues ya va a estar sano. Entonces eso es súper lindo, porque el hombre preguntó, bueno, ¿a qué horas se sanó? Para yo saber también. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y mira lo que dice aquí, y creyó él con toda su casa. Él era un noble, era un oficial de rey. Quiere decir que si es su casa, quiere decir que todos, como era un noble, quiere decir que él tenía una posición pues más o menos buena en la sociedad, ¿no? Él tenía siervos, él tenía gente que le servía, o sea, no solamente era su casa, de decir su hijo y su esposa y su otra hija, no, sino toda su casa. Quiere decir que gracias a este milagro y gracias a la fe de este hombre, toda su casa, inclusive las personas que le servían, empezaron a creer en Jesús. Entonces, fijémonos que cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en el Maestro, empezar a creer más en su palabra, empezar a enfocarnos en sus promesas y empezar a como Jesús hizo con este hombre, redireccionar su fe y ponerla en lo que verdaderamente es, no solamente va a suceder lo que nosotros le estemos pidiendo a Jesús, no solamente Jesús sanó a Pedro de ahogarse, no solamente Jesús sanó a este niño que ya estaba a punto de morir, se dice acá en la Biblia, sino que también toda nuestra casa va a empezar a cambiar, nuestro ambiente, el lugar donde nosotros vamos, el sitio donde nosotros trabajamos. Entonces es impresionante lo que empieza a hacer Jesús cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en Él. Y bueno, esto era lo que quería compartirles, que sin importar la circunstancia por lo que estemos pasando, la situación dura, si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a estar bien. Oremos para que Dios nos ayude a entender más esta palabra, a confiar más en esta palabra y que nos enseñe, porque yo sé que es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, que nos enseñe a poner más nuestra confianza en Él. ¿Listo? Papá, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder hacer este devocional juntos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que si ponemos nuestra mirada en ti, tú haces cosas maravillosas, Señor, que tú no solamente haces lo que nosotros te pedimos, Señor, porque tu palabra dice que tus pensamientos son más grandes que los nuestros. Muchas veces nosotros pedimos cosas pequeñas para lo que tú puedes hacer, Dios, porque muchas veces creemos que nuestra mente limitada, como es nuestra mente, así es tu mente, Dios, pero tú no tienes limitaciones, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que si nuestros ojos están puestos en ti, Señor, no importa la circunstancia por la cual estemos pasando, tú vas a venir a nuestro rescate, Dios, y vas a hacer mucho más de lo que nosotros te pidamos, Señor, porque tú eres un buen Padre.
Te damos gracias por este momento especial, Señor. Bendigo a todas las personas que están escuchando este devocional, Señor. Las bendigo, Señor, con el poder, Señor, que ellas también, que tú también les has dado a ellas, Señor, para poder bendecir a los demás, para poder impactar a los demás, Señor, y para poder compartir, Dios, tu hermosa palabra, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor, y queremos decirte, Dios, que queremos realmente poner nuestra mirada en ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Chao.